Abrimos este segundo bloque, lo veníamos contando un poquito anteriormente, con una nota que nos va a retrotraer unos años atrás aquí en Justiniano Pozzi. La verdad que es un tema súper interesante por lo que se vivía en aquel momento y por lo que es hoy ya Justiniano Pozzi, refiriéndonos en 2020, 30 de enero de 2020, con la llegada de Esteban Jobaji a nuestra localidad en una investigación que contaba acerca de las transformaciones del ciclo del agua, justo llegando en ese 30 de enero posterior a inundaciones aquí en Justiniano Pozzi, con una fórmula que fue cambiante en estos últimos 3 años, con un periodo de sequía que cada vez se acrecienta más en este último tiempo. Así que la idea, luego de 3 años y un poquito más, era contar un poquito cuál fue el análisis de esas investigaciones, qué resultados han arrojado aquí en Justiniano Pozzi y refrescar cuál ha sido en aquel momento el hincapié de esa investigación aquí en nuestra localidad. En aquel momento, 30 de enero de 2020, dialogábamos justamente para todos ustedes con Esteban Jobaji, quien es profesor de biología, también ingeniero agrónomo, y ya lo tenemos también a través de la virtualidad aquí junto a nosotros para poder 3 años después charlar acerca de lo que fue esa investigación. Esteban, antes que nada, muchísimas gracias por este tiempo. Bienvenido nuevamente a Justiniano Pozzi. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, es un gusto, aunque sea virtualmente, poder estar en Pozzi con toda la gente de la zona. Y bueno, han pasado, diríamos que es el opuesto de que ha pasado mucha agua bajo el puente. Ha pasado muy poca agua bajo el puente desde que fuimos la última vez. Bueno, la verdad que sí, habían venido justamente por la cantidad de agua en ese entonces, por las inundaciones de Justiniano Pozzi. Luego fue un periodo muy cambiante, pero llevando un poquito a ese 30 de enero de 2020 o a esos tiempos previos que los trajo aquí a nuestra localidad, digo, ¿qué investigación fue justamente la que los depositó aquí? Mirá, fueron dos cosas. En primer lugar, nosotros veníamos investigando hacía mucho tiempo la dinámica de las napas. La Bien. napa freática, que es esa zona en la que vos encontrás que el suelo está completamente saturado de agua, la veníamos estudiando en campos agrícolas ya hacía unos 5 años, Ujú. y por esa razón anduvimos por Pozzi, por Marcos Juárez, por Montebuey, bueno, por muchas localidades de la zona en donde los productores nos iban ayudando a entender esa dinámica, pero la razón definitiva que nos llevó a Pozzi fue que, como parte de un proyecto documental que hicimos en la Universidad Nacional de San Luis, queríamos retratar en uno de los capítulos, es una serie acerca del ciclo del agua, se llama Criaturas del Agua. Sí, Queríamos retratar el caso de la inundación. Y Pozzi es un lugar emblemático para describir estas inundaciones. mirá. Inundaciones que, como siempre decimos, arrancan de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Es Ujú. decir, un gatillo, una lluvia muy fuerte, por supuesto las dispara, pero la base de la inundación es esa freática que se va acercando a la superficie silenciosamente. Ujú. Bueno, justamente refrescando un poquito lo que había sido aquella entrevista, aquel diálogo que habíamos tenido la posibilidad de tener en 2020, nos contabas que estamos aquí en Justiniano Pozzi, la región, en una de las zonas más planas del planeta, que tiene esos obviamente sus pros y sus contras, con las napas más cerca del suelo y demás. Digo, ¿qué beneficios y qué contras trae eso también o con lo que se encontraron ustedes? Sí, esas napas son una moneda de dos caras, ¿no? Quienes producen hace ya muchos años en la zona han visto la parte positiva primero, ¿no? Napas que no estaban en el radar, digámoslo, Ujú. muy profundas, a 5, 6 metros, 10 metros de profundidad, se fueron acercando a la superficie y generando un efecto muy positivo sobre los rendimientos de los cultivos, porque de alguna manera te generan un blindaje ante sequías. De hecho, esta seguidilla de años secos que hemos tenido hubiesen sido mucho peores si no teníamos esas napas aportando agua desde abajo. Bien, Esa es la parte buena. sí, Pero bueno, esa moneda de dos caras, cuando se acerca mucho a la superficie, se da vuelta y aparece la cara del anegamiento, la cara de un balde casi lleno de agua en el que una gota rebalsa. claro. Y bueno, en Pozo ustedes lo han vivido, lo saben mucho mejor que yo. Cuando se llega a ese estado, uno ve agua corriendo por todas partes, desesperación, se trata de recurrir a canales. Como es tan plano el paisaje, es muy difícil mover el agua con canales. Y bueno, empieza ante siempre la desesperación también la búsqueda de responsables, de dónde viene el agua, quién tiene la culpa. Bueno, esa es la cuestión con las napas. La culpa la tiene
el gatillo final, la gota que rebalsa el vaso, siempre es un evento de lluvia grande. Pero la realidad es que silenciosamente esas napas que van subiendo nos achican el volumen que tenemos para albergar agua. Bien. Y eso pasa en los campos. Lo que haga el pueblo mueve poco la aguja respecto a lo que pasa en todo el paisaje, que es fundamentalmente agrícola hoy. Bien. Esteban, en este sentido, Justiniano Posse en estos últimos 3 años, ya tratando de prevenir con lo que fue la última inundación, ha creado muchos canales a los alrededores de nuestra localidad. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Qué nos podés compartir? No, eso está bien porque hay que prepararse para el extremo de la inundación, ¿no? Bien. Cuando la inundación pega, no es lo mismo que el agua esté a 30 centímetros o a 60. Y en ese sentido, en el momento extremo, los canales ayudan. Pero lo que es importante reflexionar es que la raíz, literalmente la raíz del problema, no está tanto en la plomería del paisaje, que es algo que uno hace en la superficie, sino un poco más abajo, en las raíces de la vegetación, que es algo que hemos cambiado mucho. La gente más grande seguro recuerda un paisaje en donde había, además de agricultura, pasturas, muchas pasturas de alfalfa, por ejemplo, y mucho más atrás, un paisaje que tenía pastizales. Esa vegetación mantenía las napas a mayor profundidad. Hoy, al tener sobre todo agricultura, raíces más cortas, la napa está más cerca de la superficie. Entonces, los canales nos van a sacar del riesgo extremo, pero no van a resolver el problema de que con más frecuencia nos inundamos. Además, los canales tienen otro problema. El agua tiene que ir a algún lado y generalmente el agua que evacúa rápido de un lugar va a terminar en otro. Entonces siempre va a haber alguien que va a estar reclamando que le estás echando más agua, ¿no? Ese es el gran drama de la llanura tan plana. A mí una cosa que siempre me ha preocupado es que por no entender exactamente las causas de estos cambios hidrológicos, a veces salimos corriendo a pedir obras. Es lo más normal, ¿no? Uno cuando está desesperado dice, bueno, esto pasa porque no se hicieron las obras. Claro. Pero ¿cuáles son esas obras? ¿Alcanza con canales? Lo que sabemos hoy y lo que nos llevamos de la visita a Posse es que también mucha gente lo está percibiendo, que no basta con pensar en canales, también hay que pensar en un paisaje agrícola que maneje mejor el uso de agua. Entonces, cuando las napas se te van acercando a la superficie, bueno, esa bendición que es el agua extra que te traen, hay que aprovecharla. Si no la aprovechás, después esas napas más fácilmente se pasan de la raya y te inundan. Digo, ¿de qué manera se puede aprovechar? ¿Cuáles son las recomendaciones para aprovechar esa agua que también nos viene de más? Primero, número uno, es ir tomándole el pulso a esta bestia que son las napas. ¿Cómo se le toma el pulso? Es muy simple, es un freatímetro, un pozo entubado con un caño de PVC muy simple. Los productores cuando lo hacen de manera muy sencilla y vas tomando el nivel. Si los niveles dan por arriba de 3 metros, ya estás en la zona en donde la podés aprovechar a esa napa. Si están a 2 metros, el uso puede ser máximo. Entonces te permite que un cultivo durante una sequía la atraviese casi sin problemas. Esa es una oportunidad para entonces hacer doble cultivo, hacer trigo-soja, incluso trigo-maíz que se está haciendo hoy, o cultivos de servicio, una vicia antes de un maíz, porque tenés agua y la tenés que aprovechar. Si no la aprovechás, si el año que sigue es muy húmedo, se te pasa de la raya esa napa y empezás a tener problemas o para sembrar o para cosechar pedazos de los lotes que no se pueden usar. Entonces, ir anticipándose y rotar, que es muy importante en la agricultura, pero hacerlo de manera flexible y con una base en el seguimiento del agua en el suelo y de las napas. Bueno, y en este sentido, una que viene a colación también, obviamente, con lo que estamos hablando, es un poquito más en general, digo, cómo podemos aprovechar, cómo podemos manejar la tierra y el agua de manera más sustentable, que es un término que se viene usando también en este último tiempo. Totalmente, sí. Y agregaría una cosa más que es muy importante desde el punto de vista de los pueblos, de las ciudades. No todo es el paisaje agrícola, y en ese sentido ir pensando como sociedad, como comunidad, en tener anillos periurbanos que consuman mejor el agua, no tener agricultura hasta el borde del pueblo y tener cordones forestales, frutales, bosques nativos, etcétera. Eso es un cinturón que también le ofrece una protección a los pueblos, manteniendo las freáticas más deprimidas. ¿Cómo impacta en la tierra? ¿Cómo impacta en nuestros suelos? Que nos cuentes un poquito qué análisis se hace de estos 3 años de sequía. Bueno, diría que hay 2 cosas que nos muestra la sequía. Una es la cara, de nuevo, la cara fea de las napas tan cerca de la superficie, que es cuando empiezan los años secos,
se empiezan a acumular sales en superficie donde las napas estaban cerca de la superficie. Entonces, lugares que nunca tuvieron sales en el suelo superficial empiezan a tenerlo. Eso lo hemos visto en muchos lugares. Incluso en suelos que se clasificaban históricamente como de los mejores, clase 1, clase 2, hemos tenido problemas de salinización. La otra diría que es una lección, un aprendizaje que nos dio esta sequía. Y es que a pesar de que esta sequía fue mucho más brutal que la que tuvimos, por ejemplo, 2008-2009, las napas no bajaron tanto. Y eso es algo notable, y creemos que eso es lo que nos está señalando, es este efecto que decía recién de las raíces más cortas. Es como un mate en donde vos tenés una bombilla, y la bombilla esa, en vez de mandarla al fondo, la vas subiendo, la pones a la mitad del mate. Entonces, en la sequía es cuando estás chupando agua del mate. Estás consumiendo mucho más de lo que entra. Lo vas a vaciar al mate, pero no lo vas a vaciar tanto como antes, porque esa bombilla es más corta. Eso es lo que, dicho en criollo y de manera muy simple, es lo que nos enseñó esta sequía. Fue tremenda, llovió mucho menos que en otras sequías, los cultivos sufrieron un montón, pero las napas no bajaron tanto como bajaban antes. Creemos que eso es resultado de un paisaje que hoy tiene sobre todo raíces cortitas de los cultivos típicos que hacemos. ¿Puede llegar a cambiar en el futuro cercano? Digo, ¿hay expectativas? Sí, puede cambiar si, por ejemplo, metemos en el paisaje plantas con raíces más profundas. Bueno, Esteban, por supuesto, muy clarísimo y agradecemos por eso. Permitime el atrevimiento, te voy a sacar un poquito de este tema y nos vamos a ir hacia otro, aprovechando también la ocasión. Como representante también de CONICET, hay un tema que está muy en boga en esta última semana, se podría decir, ya que el candidato más votado en las PASO, Javier Milei, como una de sus propuestas, una de sus ideas que tiene es cerrar CONICET. Digo, ¿qué opinión te merece esto? ¿Cómo perjudica esto también a la ciencia argentina? Digo, ¿qué nos podés compartir desde allí? Bueno, gracias por darme la oportunidad de comentar sobre esto. Mi sensación es que se ha llegado a que este candidato saque tantos votos por un montón de razones que considero que son muy válidas, de cansancio de la gente, diría más que nada de frustración. Y no sabemos qué hay que hacer para que nuestro país sea el que creemos que merecemos. Yo creo también que estamos lejos de tener el país que merecemos, donde se expresen los potenciales de muchas cosas. Y ante la desesperación uno prueba cosas, pero bueno, guarda con esta prueba, diría yo, porque cerrar el CONICET, dejar de tener coparticipación en las provincias, son todas soluciones locas y peligrosísimas. Perder el CONICET, yo lo puedo decir como espacio de trabajo, hemos armado un grupo de 30 personas que han venido a San Luis de todo el país. Llevó 20 años armarlo, llevó 20 años aprender lo que sabemos de napas. Es un conocimiento útil, lo usan los productores. A mí me llaman de montones de localidades para consultarme. Vamos allá, investigamos en conjunto. Nada, pero nada, absolutamente nada de esto se podría haber hecho si no existiera el CONICET. Y si no existe el CONICET, ¿qué vamos a tener que hacer? Con suerte llamaremos a expertos de otros lugares del mundo, que van a venir y no van a entender tanto la Pampa como nosotros porque tiene características particulares. Eso con suerte, y si no, haremos lo que hicimos siempre y nos equivocaremos mucho más y tendremos mucho más dificultades cuando el arco se nos mueva. Tener un CONICET fuerte ayuda a la agricultura y perderlo es algo que nos va a generar un daño que se va a ver en décadas. Bien. Obviamente tenemos cosas para mejorar un montón. Y para mí es un lujo poder estar hablando, dando la cara por CONICET y contándoles lo que alguien que estudia el agua en la llanura puede hacer por comunidades como la de Poce. Bueno, Esteban, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias también por todo lo que nos has compartido. Y bueno, te esperamos por Justiniano Poce cuando sea necesario. Bueno, espero poder ir y espero poder ir en nombre de CONICET, que siga existiendo el CONICET. Esperemos que así sea. Y les mando un abrazo a todos por ahí y ojalá el agua nos dé alegrías más que tristezas en los próximos años. Muchas gracias, Esteban. Hasta luego. Hasta luego. Esteban Jovalli, como bien lo presentábamos en principio, esta investigación que se ha llevado a cabo tiempo atrás y todo lo que ha arrojado en cuanto a resultados y en estos últimos 3 años ya con poca agua, como también lo veníamos dialogando, cómo ha también castigado a los suelos y de qué manera los podemos manejar de forma más sustentable. Bueno, una linda charla que hemos tenido la posibilidad de presentar aquí acerca de una investigación que se ha realizado. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar con este tema. Vamos a seguir con Pau Alarcón en nuestro noticiero con más información.